Vamos a hablar entonces de lo que son los límites en el matrimonio. Límites en el matrimonio. El tema entonces a desarrollar en esta tarde. Creo que la Biblia habla específicamente acerca de los límites y los límites para el hombre. Proverbios capítulo 25, versículo 28, creo que es un texto muy diciente. Proverbios 25, 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Bien, entonces vamos a hablar precisamente de los límites. Y el matrimonio es uno de los estados más deleitosos que podamos experimentar en este mundo. Dios vio que al hombre no le era bueno estar solo, como lo dice la Escritura, y le regaló una ayuda idónea con el propósito de que para él todo lo que necesitase y todo lo que de alguna manera estaba incompleto fuese desarrollado plenamente en la compañía ahora de su ayuda idónea. Así que esta unión es una unión gloriosa y lo vemos claramente desde el Génesis. Génesis capítulo 1, que es el texto que leyó nuestro hermano, versículo 27 al 28, dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en los aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Una unión bendecida por Dios es lo que nosotros vemos claramente en Génesis. Dijo Dios, el texto, fructificad y multiplicaos, pero antes de ello los bendijo. Ellos gozaban entonces de la plenitud de Dios, gozaban del bienestar, de estar favorecidos por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios en este momento. Y esta unión era una unión plena en su estado matrimonial. Pero ustedes y yo sabemos que después de eso vino el pecado. Y aquello que podría parecerse una plenitud en el Edén, en el que todo era delicioso, se torna un poco oscuro. Podemos nosotros también mirar nuestros matrimonios y decir que en muchos momentos no se parecen en nada a ese matrimonio del jardín del Edén, en el que parecieran ser totalmente perfectos e idóneos el uno al otro. Y todos nosotros pensamos entonces que ¿qué sucede en nuestra vida para que no experimentemos aquello que desde el comienzo se estableció que debía ser el afecto natural y el sentimiento natural que se debía experimentar en el hombre y la mujer en el estado matrimonial? De manera que vamos a estar hablando el impacto que tiene y que ha tenido el pecado en el matrimonio, y cómo los límites son necesarios para mantener a raya precisamente esos pecados. Quiero establecer, mis hermanos, cómo precisamente por no respetar los límites establecidos por Dios, es que los matrimonios pasan a sufrir grandes estragos el día de hoy. Podemos decir que para muchos el matrimonio es una unión de constante lucha, de una guerra de poderes, de una constante tensión, de una constante decepción. Para algunos el matrimonio también ha sido un estado en el que lo que más se experimenta es humillación, y han llegado incluso a reconocer o a entender como una tortura física al estar acompañado por esa persona. Entonces, ¿cómo es que aquello que fue diseñado por Dios desde el inicio y que tenía como propósito reflejar su gloria, ahora se muestra como toda esa madeja de sufrimiento? ¿Por qué hemos llegado hasta este punto en el que debemos hablar de sufrimiento dentro del matrimonio? En esta conferencia entonces vamos a hablar de cómo estos dolores son el resultado de la no existencia de límites en el matrimonio. Y lo que es peor, también podemos decir que es debido a la violación de esos límites. Vamos a estar desarrollando 3 puntos a lo largo de esta charla para aquellos que van a anotar.
quisiera establecer tres cosas. Número uno, una definición de lo que son los límites. Definición de lo que son los límites. Ese sería el primer punto a tratar. Número dos, quiero hablar de la necesidad de los límites en el matrimonio. Necesidad de los límites en el matrimonio. Y número tres, quiero terminar hablando de tipos de límites. Tipos de límites. Entonces vamos a hablar de una definición, de la necesidad y de los tipos de límites. Esos son los tres puntos que vamos a tratar a lo largo de esta tarde. Quiera el Señor ayudarnos y bendiga nuestro esfuerzo por ayudar y guiar a las parejas y a los matrimonios aquí presentes. Así que pasemos al primer punto, que tiene como nombre definición de límites. Y quiero ilustrar primero con un texto bíblico para que luego podamos definir los límites como tal. Creo que es bastante claro en la escritura eso. Génesis capítulo 1 del 27 en adelante dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El versículo 29 dice: y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta de semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Ahora, Génesis capítulo 2, versículo 15 al 19 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Cuando leemos el relato del jardín del Edén, vemos nosotros el primer matrimonio sobre la faz de la tierra. Aquí lo tenemos. Y vemos cómo Dios entra en relación con el hombre, y posteriormente, por medio del matrimonio, entonces se entra en relación con la mujer. Vamos a darnos cuenta que Dios establece responsabilidades específicas, y esas responsabilidades generan límites. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios entonces entrega al hombre una responsabilidad, y junto a esa responsabilidad se generan límites específicos que se desprenden de esa misma responsabilidad. De esta forma, Dios le entregó los frutos para comer, y con ello vamos a darnos cuenta la dieta de los primeros moradores de la tierra. Ellos no debían ser carnívoros, debían ser en este caso alimentarse de los frutos, y claramente el texto lo especifica. Y dice que no debía comer de un árbol en específico, pero el resto de árboles sí se podían comer, los frutos del resto de árboles. Entonces esto establece límites, una responsabilidad, pero junto a ello también que límites. Si eres contratado para manejar un ascensor, pues no deberías estar haciendo las compras entonces de la oficina, ¿no? Porque junto a las obligaciones o las responsabilidades se van a establecer entonces límites inherentes a las responsabilidades que se te han otorgado. Eva fue creada como una ayuda idónea para Adán, y esto claramente establece su responsabilidad como ayuda idónea. Y junto a esa responsabilidad también entonces encontramos ¿qué cosas? Límites propios o que se desprenden de esa responsabilidad. ¿Qué encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante? Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, si nosotros hemos leído Génesis 1 y Génesis 2, nos habremos dado cuenta que en ningún momento Dios habló con Eva de la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. La prohibición se le dio fue a Adán.
Mas sin embargo, Satanás se acerca a Eva y le dice a Eva: con que Dios os ha dicho, como si Dios le hubiese dicho eso a Eva, saltándose de antemano aquella responsabilidad particular que recibió entonces, en este caso, Eva, de parte de su esposo. Adán fue quien le contó a Eva que no debía comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Mas sin embargo, Satanás hace esto, se acerca a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Este texto deja ver claramente que sí fue Adán quien le contó a Eva la prohibición directa, porque cuando leemos el texto no dice que no debe tocar. Dios le dijo a Adán que no coma, mas no le dijo que no toque. Mas sin embargo ahora está diciendo: no puedo ni comer ni tocar. Ese no tocar fue incluido ¿por quién? Pues por su esposo. En este caso la prohibición para Adán era no comer, y Adán consideró, dentro de su posición de autoridad, decirle a Eva que además de no comer, que no la toque mejor. Eso es algo particular en este primer matrimonio. Eva deja ver eso en este texto. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que no comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire, responsabilidades claras establecen límites claros. El gran problema que vemos nosotros en los matrimonios del día de hoy es que no existen responsabilidades claras. Entonces no va a haber límites claros. Adán era visto por Dios como responsable de la creación, responsable de su matrimonio, responsable de su esposa. Su mujer, Eva, era una ayuda idónea. Era su responsabilidad ayudarle. Juntos debían gobernar en un perfecto equipo, pero lo que vemos es a Satanás presentando una invitación a Eva a violentar los límites claramente establecidos por Dios dentro de su propia existencia. Ella fue creada después, ella debía ayudar a su esposo, debía complementar a su esposo, y ella traspasó los límites al tomar una decisión que el texto nos deja ver en forma clara, al abandonar su responsabilidad. Responsabilidades claras establecen límites claros. Eva come del fruto, pero también viola el límite trazado por Dios. Eva usurpa un lugar al cual ella no fue llamada. Eso lo dice claramente Pablo cuando le habla a Timoteo, 1 Timoteo 2, 13 y 14, cuando dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y dice: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, y fíjese bien el término que utiliza Pablo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué transgredió Eva? Los límites claramente establecidos por Dios. 1 Timoteo 2, 13 y 14 aparece esto. Entonces es notorio también que Eva está violentando, además de estar desechando su responsabilidad, está violentando los límites que Dios había establecido. Y eso es también notorio en el hecho de que después de comer Eva y darle a comer a su esposo, el cual come igual que ella, viene el interrogatorio por parte de Dios. Y notemos que el interrogatorio por parte de Dios aclara todavía más cómo los límites han sido propasados. Génesis capítulo 3, versículo 9 y versículo 10 y 11 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre, no dice llamó a Eva, llamó al hombre, y le dijo: ¿dónde estás tú?
Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Es de notar que Dios no se dirige a Eva, sino a Adán. Aunque Eva había violado los límites trazados por Dios, el hombre era responsable. Aunque Eva actuó en fragante violación de esos límites trazados, Dios no abandona los límites que él mismo ha establecido. O sea, Dios de ninguna manera no va a violentar los límites que él claramente presentó. Ahora, entonces se dirige a Adán y le pide que rinda informe de su propio pecado, no del pecado de Eva, sino de su propio pecado. ¿Qué quiere decir? Que Adán ha entonces también violentado los límites que él debía tener acerca de su posición de autoridad, en este caso con una total pasividad. Y en este caso, desde aquí podemos establecer que los límites se pueden traspasar en forma activa o en forma pasiva. En este caso, Eva lo hizo en forma activa y Adán en forma pasiva, al permitir que su mujer, en este caso, tomara un lugar. Y es más, al él no tomar ese lugar, al él dejar esa posición, al él ceder esa posición, es así como llega el pecado al matrimonio, por no que permanecer dentro de los límites trazados por Dios. Y el resultado no se hace esperar. En forma inmediata vamos a darnos cuenta que los resultados por violentar los límites se dejan ver en Génesis 3, versículo 12 y versículo 13. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Si nosotros analizamos la primera expresión, la primera vez que se registra en la Biblia que el hombre, que Adán habla, es para echar un piropo. Y es cuando se le trae a Eva. Dios trae a Eva a Adán, y Adán, cuando la ve, lo primero que dice: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Él dice, declara públicamente, echa un piropo en este caso, como diciendo: esto es totalmente mío, esto me pertenece. Hay un piropo en el cual Adán pretende vincular inmediatamente a Eva con él, que es suya. Ahora note que lo que está haciendo aquí Adán es separarse completamente. En esta declaración dice: no, dejemos algo claro, no fui yo, fue ella, fue Eva. Y de paso, tú me la diste, ¿no? Claramente Dios está escuchando por parte de Adán que él hace responsable de su pecado, del límite que él debía mantener. Él hace responsable a su mujer. Cuando entonces Dios se dirige a la mujer entonces echa la culpa de su pecado a Satanás. Satanás no puede echarle la culpa a nadie, ¿no? Pero hasta allí llegó entonces. Eva le echó la culpa entonces a Satanás, diciendo entonces que su pecado era razón de su engaño. Esto es algo particular, mis hermanos, dentro de los conflictos matrimoniales. Todos nosotros hemos estado allí. Cuando se dan los enfrentamientos, en ese momento en que tenemos que señalar por qué yo peco, al momento en el que estamos en el enfrentamiento, yo culpo siempre a mi pareja. Es lo normal entonces dentro de nuestra actividad pecaminosa y perversa, porque desde el jardín del Edén eso se dio. Entonces el hombre dirá: yo soy grosero porque es que ella me provoca. Ella dirá: yo le falto el respeto porque es que él me desespera. Y empezaremos entonces a echarnos la culpa el uno al otro, y diremos que el responsable de mi pecado es mi pareja. Desde el inicio, desde el jardín del Edén, encontramos que la violación de los límites provoca pecado, trae como consecuencia pecado.
Y con ello entonces el deterioro matrimonial. Con ello el deterioro matrimonial. De manera que podemos definir límites de la siguiente forma. Esta es la definición que vamos a dar de límites de lo que hemos dicho. Son las barreras determinadas por el reconocimiento de mis responsabilidades. Son las barreras determinadas por el reconocimiento de mis responsabilidades. Importante es que lo memoricé. Son las barreras determinadas por el reconocimiento de mis responsabilidades. Esos son los límites. En ese sentido, mis responsabilidades me ayudan entonces a reconocer cuáles son mis límites y que no debo traspasarlos. Entender cuál es mi responsabilidad, la responsabilidad que tengo de obedecer, establecerá con ello mis límites. Si una persona toma un auto y empieza a manejar, sabrá entonces que tiene una responsabilidad de obedecer las señales de tránsito que se encuentran a la orilla del camino. Ahora, esa responsabilidad que él entiende le llevará también a establecer límites, que si esas señales dicen que debe manejar a 80 kilómetros por hora, entonces eso establecerá un límite en el cual él no debe propasar. El reconocimiento de la responsabilidad establecerá el límite el cual no se debe traspasar. Entonces, estos son los límites, mis hermanos. Son esas barreras claras que se desprenden de nuestras responsabilidades. El gran problema es que las parejas entran al matrimonio el día de hoy sin entender, sin reconocer, sin que nadie les enseñe cuáles son sus responsabilidades. Por lo tanto, no habrá límites. Así entonces pasemos al punto número 2. Dentro del bosquejo que hemos dicho que son 3 puntos. Recordemos, dijimos que el primero íbamos a hablar de una definición de lo que es límites. También decíamos que el punto número 2 son las necesidades de los límites en el matrimonio. Y también anunciábamos que íbamos a ver como último los tipos de límites. En cuanto al primer punto, decíamos entonces, en el caso de qué son límites, ¿quién me puede entonces decir qué es un límite de lo que hemos dicho sin mirar que ya se aprendió la definición de límites? ¿Sí? Son las barreras que son las barreras determinadas por el reconocimiento de mis responsabilidades. Son las barreras determinadas por el reconocimiento de mis responsabilidades. Muy bien. Necesidad entonces de los límites en el matrimonio. En este punto quisiera que tratemos entonces antes lo que sería la fuente de los límites en el matrimonio. Y de ello vamos a entender la necesidad. La fuente de los límites en el matrimonio sería entonces lo primero en cuanto a la necesidad de los límites. Como fue claro en el primer matrimonio, la fuente de los límites, ¿quién es? Dios. Pues son el resultado de las responsabilidades señaladas por Dios mismo. Y esto es algo particular que nosotros encontramos en la Biblia. En Deuteronomio capítulo 30, versículo del 11 al 14 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? ¿Y quién nos traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que diga: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Dios le habla entonces al pueblo de Israel. Y él escuchó cuáles eran las responsabilidades frente a él, a sus demandas. Y junto a esas responsabilidades, Dios estaba estableciendo límites. Límites que fueron levantados, cercados por Dios. Y esto hace a los límites muy necesarios. Porque si tú dices que no hay límites en el matrimonio, es porque no has reconocido las responsabilidades que Dios ha dicho. Reconocer los límites
nos ayudan a mantenernos, a orbitar, a andar dentro de ellos y no salirnos de la voluntad de Dios. El reconocer las responsabilidades establecidas por Dios nos ayudará a reconocer también esos límites. Y allí no violentaremos su voluntad. Ejemplo, cuando leemos Éxodo 20, versículos del 8 al 11, Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: acuérdate del día de reposo para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Note bien, ¿está hablando Dios de responsabilidad? Claro que sí. ¿Están viendo ustedes límites en estas palabras? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces esto trae una responsabilidad sobre el pueblo, pero junto a ella esos límites. El límite de su trabajo. Trabaja 6 días. Tienes para ti, para tu obra, para tu mano, para tu casa, para la provisión para tu hogar, 6 días. Claramente está establecido. Uno no es tuyo, es día de Jehová. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público no solamente reconoció todas las responsabilidades que el hombre tenía frente a la ley que Dios establecía, sino que Cristo fue más allá todavía. Cristo no solamente habló de las responsabilidades, sino que estableció o resaltó los límites que se desprenden de esas responsabilidades. Y en el Antiguo Testamento los límites a veces no estaban tan claros. Note en el caso de Mateo capítulo 5, versículo 27 y versículo 28. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Eso estaba allá. Un límite, una responsabilidad clara. Ahora, ¿dónde está el límite ahí? Jesucristo lo dice. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, no solamente Cristo habla de la responsabilidad, sino que resalta el límite que salvaguarda esa responsabilidad, que nos mantiene protegiendo esa responsabilidad. Por eso es que los límites son necesarios, porque nos mantienen en obediencia a los preceptos divinos. Y espero que eso quede claro, mis hermanos, en esta tarde. Los límites son necesarios porque nos mantienen en obediencia a los preceptos divinos. Estos límites nos mantienen en obediencia a la voluntad de Dios completa en nuestra vida. Entonces, ¿por qué son necesarios los límites? En este primer punto, por la fuente de los límites, que es Dios. Segunda razón de por qué los límites son necesarios: porque son protección para el matrimonio. Son protección para el matrimonio. Leamos Éxodo capítulo 19, versículo del 9 al 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Dios habla entonces con el pueblo de Israel, y a través de Moisés le pide a él que coloque un cordel alrededor del monte. Y ese cordel iba y debía para el pueblo de Israel significar los límites.
los límites en el que ellos como pecadores debían acercarse a Dios, los límites que les recordaban su condición, los límites que les recordaban la santidad de Dios. Y Dios le dice, si alguno llega hasta el límite, por lo menos que toque el cordero, y va a morir, porque el límite les recordaría lo que ellos son y lo que Dios era. Los límites en el matrimonio hacen eso. Los límites en el matrimonio señalan cuán frágiles nosotros somos y el cuidado que debemos tener de no desagradar a Dios, a su voluntad, a su santidad. Vivir sin límites es vivir creyendo que Dios entonces no ha establecido leyes específicas, parámetros específicos en los que debemos movernos. Así que si el pueblo de Israel guardaba los límites, vivía. Pero si ellos no llegaban, sino que traspasaban, entonces morirían. Entonces los límites mantienen fuera aquello que es nocivo y protege lo que es beneficioso. Por eso deberíamos amar los límites, porque nos mantendrán dándole gloria a Dios. Los límites nos mantendrán como matrimonio dándole gloria a Dios. Cuando cruzamos los límites quedamos indefensos, somos vulnerables a todo tipo de ataque, a todo tipo de tentaciones. Deberíamos verlo entonces como puertas que deben ser cerradas para que no entren intrusos al matrimonio. Esos son los límites. Bien, ya vimos una definición de lo que son los límites. Ahora recordemos nuevamente esa definición. Son las barreras determinadas por el reconocimiento de mis responsabilidades. También vimos la importancia que tienen los límites y en ellos decíamos que son importantes. ¿Por qué? Porque Dios es la base de los límites y segundo, porque ellos son protección para el matrimonio. Pasemos al punto número 3, que es donde vamos a ampliamente estar en esta tarde. En el punto número 3, que son los tipos de límites. Definición hemos hecho. Importancia, ahora veamos tipos de límites. Podríamos enumerar dos tipos de límites que vamos a tratar esta tarde. Vamos a llamarle los límites individuales y los límites compartidos. Límites individuales y los límites compartidos. Hablemos entonces de los primeros, límites individuales. Si ya vimos que los límites son barreras que yo debo tener sobre mi vida, cuando he reconocido las responsabilidades individuales que Dios me ha otorgado, entonces los límites individuales apuntan a lo que yo entiendo que debo hacer con mi vida, con mi existencia, con mi posición. Esos serían entonces los límites individuales. Vimos el ejemplo inicial de Adán, que fue creado por Dios, y la razón de su existencia, la razón de la existencia de Adán, no fue el que él mismo debía descubrirla. Dios no creó al hombre y le dijo que en el camino él iba a ver cuál era la razón de su existencia. No, Dios creó al hombre y estableció responsabilidades específicas. Esas responsabilidades fueron otorgadas por Dios desde su misma creación. El rol en el que fue creado Adán, la posición en el que fue creado Adán, estableció sus límites. O sea que los límites del hombre y la mujer los tenemos desde la misma creación. En el momento en el que fuimos creados, en la condición en el que fuimos creados. No la vamos a ir descubriendo en el paso del tiempo. Si un hombre o una mujer no han entendido sus límites individuales, es porque no han entendido su rol en este mundo. No saben para qué fueron creados. Y si un hombre y una mujer no han entendido cuáles son sus límites, no deberían entrar a una relación matrimonial.
no deberían entrar a una relación matrimonial, porque si no pueden guardar o mantenerse dentro de los límites individuales, mucho menos lo van a hacer dentro de los límites compartidos. Si el hombre no se ha visto como hombre todavía no ha definido y no ha entendido lo que es el rol de ser hombre en este mundo, ¿cómo va a entrar a una relación? Podemos asegurar que una persona que no entiende su rol puesto por Dios no reconoce esos límites que debe respetar. Pensemos por un momento en lo que Pablo dice a la carta cuando le escribe a los romanos en su carta. En Romanos capítulo 1, versículo 25 al 27. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Pues Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de lo que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Notemos que Pablo nos habla del diseño divino de Dios. Y cuando nos habla del diseño divino de Dios, establece que esa es la verdad. O sea, Dios ha establecido un diseño y ese diseño es el verdadero. La verdadera forma en que fueron creados los hombres y las mujeres es ese, el rol en el que fueron creados. Y al no reconocer los roles en el que fueron creados, sobrepasan los límites establecidos entonces naturalmente por Dios y por la responsabilidad que Dios ha otorgado al rol específico, en este caso del hombre y la mujer. Y dice el texto que al violentar la verdad de su creación, de su posición, entonces han violado los límites, tanto que han entrado en perversión en aspecto sexual, en este caso todo tipo de homosexualismo. Pero el texto deja claramente dicho que Dios los ha creado en una posición como hombres o como mujeres. Ese es su rol y responsabilidad en cuanto a ello. Pero el hombre ha negado esa verdad. Consecuencia, se va y viola los límites establecidos por Dios en ese rol. Y no es otra cosa que lo que vemos en nuestra realidad el día de hoy. Hombres y mujeres que no conocen, que no saben, que no entienden la forma en que han sido creados por Dios, la responsabilidad que Dios les ha dado al crearlos como hombres o mujeres, y por eso van en contra aún de su misma naturaleza. Por eso, si hablamos de límites individuales, debemos reconocerlos por la apropiación de nuestro rol, el rol en el que fuimos creados. Es necesario, mi hermano, que usted reconozca su rol para establecer claramente los límites o reconocer los límites. Un hombre debe moverse dentro de los límites establecidos por Dios en el rol masculino. Una mujer debe moverse dentro de los límites establecidos por Dios en el rol femenino. La gran tragedia desde el Edén entonces es propasar los límites y usurpar el rol que no corresponde. Muchos hombres el día de hoy asumen el rol de la mujer y muchas mujeres asumen el rol del hombre, y esto es contrario al diseño divino. Es no reconocer la responsabilidad individual que Dios nos ha dado por el hecho mismo de haber sido creados hombres o mujeres, y con ello límites específicos que no se deben propasar, violentar de ninguna manera. Así que antes de hablar de límites en el matrimonio, debemos reconocer que hay límites individuales. Los que van camino hacia el matrimonio deben apropiarse en este tiempo de esos límites. Y los que ya están en el matrimonio y todavía no han empezado a utilizar, a vivir en el rol que Dios le ha dado, deben entonces retomar el rol que Dios le ha dado y
moverse dentro de esos límites claramente que Dios ha establecido. Y como también decíamos al inicio, muchos de los dolores y las grandes equivocaciones que se ven hoy en los matrimonios se deben al no reconocimiento de las responsabilidades dadas por Dios según el rol y los límites que se desprenden de dicha responsabilidad. En este punto debemos recordar aquello que ya anunciamos, y es la base de los límites. ¿Cuál es la base de los límites? ¿De dónde desprenden los límites? De Dios, no de la cultura, la fuente, perdón. No la cultura, no la filosofía, no la novedad del momento, no la moda. Es Dios quien establece el rol y es Dios quien establece los límites. Por eso debemos ver lo que Dios dice de los hombres, de lo que es un hombre desde la perspectiva de Dios, y debemos ver lo que Dios dice de que es una mujer desde su perspectiva. Y cuando entendamos eso, entenderemos la responsabilidad y entenderemos también los límites. Hay dos esencias que definen al hombre, y ellas son autoridad y laboriosidad. Estas son las dos esencias que definen el rol masculino: autoridad y laboriosidad. Autoridad: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Usted no cree que Dios podía darle nombre a todos los animales de la tierra? Claro que sí. Pero ¿por qué Dios trae a los animales ante Adán para que Adán le dé nombre? El hombre está llamado a ejercer una autoridad inherente a su condición, a su rol. En este caso, debemos alejarnos entonces de ese mal concepto de que el rol debe ganárselo, la autoridad debe ganársela. No, el hombre debe ganarse la autoridad. La autoridad no se gana, la autoridad está establecida y es por Dios. Dios la estableció como tal. El hombre puede ser todo lo pasivo que él quiera ser. Puede ser una persona muy pasiva y aún así debe ser la autoridad del hogar. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado esa autoridad inherente a su condición de varón, a su rol de varón. No porque tenga que gritar o porque sea el que se vea más aguerrido, más tosco. No, Señor, nada de eso. Dentro del pueblo judío, la autoridad del hombre se demostraba en el que el varón era quien le colocaba nombre a sus hijos. Usted no va a encontrar en la Biblia que una mujer le coloque nombre a su hijo. Que le colocara un nombre era el varón, porque eso era señal de autoridad. Te llamarás así. Aún, si usted ve bien, la misma Eva se llama Eva porque Adán fue el que le puso el nombre. Eso habla de autoridad. Nuevamente, mis queridos hermanos que están aquí, varones que están en este lugar, es inherente a su condición. Eso lo debemos nosotros establecer y reconocer y apropiarnos de eso. Somos autoridad. Dios nos ha diseñado así. La segunda es laboriosidad. Dios entonces ha diseñado al hombre en esencia para ser útil, para ser fructífero, laborioso. Es una responsabilidad particular del hombre. Fue diseñado por Dios de esa manera. Esa fue la forma en que Dios lo hizo. Pablo le dice a Timoteo, hablando de los hombres, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
De Pablo le está diciendo a Timoteo, es inherente al hombre que sea productivo, porque si no es productivo está negando la fe, no entiende el rol que Dios le ha establecido como varón por el simple hecho de ser varón. Entonces, ¿cuáles son las dos esencias que definen al varón? Autoridad y laboriosidad. Veamos entonces las dos esencias que definen a la mujer. La primera es complemento. Complemento. Génesis 2:23 dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Adán fue creado con la necesidad de ser complementado por un ser igual de digno que él, pero diferente. Con el mismo valor que él, pero distinto para lograr un complemento. Las mujeres son en esencia distintas a los hombres. Tal lucha del feminismo es una violación directa a su rol, a su misma condición de mujer, porque nunca fueron creadas con el propósito de ser iguales que el hombre. Ellas fueron creadas, ustedes mis hermanas, mujeres aquí presentes, fueron creadas por Dios diferentes para ser un complemento. La enseñanza de que la mujer y el hombre son iguales se conoce como egalitarianismo. Perdón, egalitarianismo, no sino egalitarianismo. Ahora, no hay sustento bíblico para el egalitarianismo, porque partiendo desde el mismo Génesis, claramente lo vemos allí, la mujer es complemento. Aquellos que enseñan entonces esta doctrina en el que la mujer es distinta y que los dos, el hombre, la mujer y el varón, se complementan, se llama complementarianismo. Y eso sí tiene asidero bíblico. De manera que una mujer no es diseñada para violentar la autoridad del varón, sino para complementar la autoridad del varón. No es creada para usurpar la autoridad del varón, sino para hacer aquello que le haga a él completo. Ahora hablamos de dos esencias. La segunda es que la mujer es ayuda. Ayuda. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esta segunda esencia de la mujer debe ser definida y defendida el día de hoy. Hoy las mujeres deberían estar orgullosas de ser llamadas por Dios, escogidas por Dios, formadas por Dios para hacer ayuda. No solo las casadas, porque estamos hablando de la esencia de la mujer. Y estamos hablando ahora de límites individuales. La mujer fue creada para hacer ayuda en cualquier espacio en donde ella se mueva. Ella va a hacer ayuda a sus padres, ayuda en la iglesia, ayuda si se casa en su hogar. Eso hace parte de su esencia, de lo que ella es, del rol que Dios le ha creado y de la responsabilidad que Dios le ha dado. Ahora, de la esencia del hombre se desprende su responsabilidad. Esto quiere decir que el hombre está llamado a evidenciar dignamente su autoridad y su laboriosidad, que son las dos. Y de la esencia de la mujer también se desprende su responsabilidad. Ahora, notemos que esto es complemento a las dos esencias del hombre. Guarda una perfecta relación en el caso del complemento, de ella como complemento, guarda relación con la autoridad del hombre. La mujer es complemento de esa autoridad.
Y en cuanto a la segunda esencia, que es la ayuda, guarda relación con ¿qué? Con la laboriosidad del hombre. El hombre está llamado a ser laborioso y la mujer a hacer ayuda a esa laboriosidad. Así que las dos esencias se compenetran en manera efectiva, completa, perfecta. Dios es perfecto en su creación. Por eso decíamos que si funcionamos dentro de los límites individuales, podremos luego entrar a los límites compartidos. Pero si no funcionamos dentro de los límites individuales, piense usted en un hombre que Dios en esencia lo ha llamado a ser autoridad y una mujer que en esencia Dios lo ha llamado a ser complemento. Pero esta mujer se niega a someterse a una autoridad. Entrará en una relación matrimonial en la cual desde el inicio los dos querrán ser autoridad. Y empezará una guerra de poderes y yo creo que es claro para todos, muchos divorcios hasta el día de hoy se han dado precisamente por ello. Porque empieza esa guerra de poder entre los dos que quieren ostentar esto cuando uno de ellos ha sido dado por Dios específicamente por su rol. Así que mi hermana, usted debe conocer su responsabilidad como mujer. De lo contrario, vivirá propasando los límites de su matrimonio. Mis hermanos, debemos reconocer esto. Si no conocemos nuestros roles, nuestras responsabilidades, vamos a violentar entonces esos límites. La Biblia llama este aspecto de la responsabilidad individual, le llama dominio propio. Le llama dominio propio. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, ahora en cuanto a estos límites individuales, debemos nosotros reconocer que son propios entonces a cada uno de ellos. Al varón hay límites propios para él, las mujeres hay límites establecidos para él. Ahora, pero hay límites en cuanto a límites individuales que son, no importando si se trata de hombre o mujer. Quisiera detallar algunos. El primero son los límites para la protección de nuestra alma. Nuevamente, ya estoy hablando de límites indistintamente si se trata de hombre o mujer. Hay límites propios de su rol por su condición, de lo cual ya hablé. Ahora quiero hablar de límites, no importando si es hombre o mujer, y estamos hablando todavía de límites individuales. Nuestra alma. Límites para la protección de nuestra alma. En ese sentido, todos nosotros debemos establecer límites que nos permitan mantenernos cerca de la voluntad de Dios, cerca de sus medios de gracia. Todo aquello que ayude a mi crecimiento espiritual, límites para mantener dentro de ellos todo lo que me es beneficioso a mi alma, límites para mantener fuera, para mantener esos parámetros ya claramente, barreras establecidas, para mantener fuera aquello que de alguna manera me invite a ir en contra del crecimiento espiritual de mi alma. Esto quiere decir todas las actividades que incidan en mi crecimiento espiritual, debo yo estar dentro de ellas, y las que no incidan, debo alejarme, debo mantenerlas alejadas. Cada uno de nosotros es responsable de mantener esos límites trazados para el beneficio de nuestra alma. También entonces, el segundo hablaríamos de límites para la protección de nuestro cuerpo. Límites para la protección de nuestro cuerpo. Todo aquello que es nocivo para mi cuerpo, todo lo que le hace daño, cuando hablo cuerpo me refiero realmente al cuerpo, a su parte física, ya hablamos del alma. Todo aquello que le deteriora, que le resta salud o efectividad,
Usted léase comidas, exceso de comidas, de vicio. Usted debe tener límites claros en cuanto a eso. Es su responsabilidad tener límite en lo que come y cuánto come, en mantenerse dentro de los hábitos saludables. Recuerde, somos templo del Espíritu Santo. Somos responsables de nuestro cuerpo y debemos trazar límites claros. Y es evidente que muchos creyentes no tienen límites en la protección de su cuerpo. Número 3, límites para la protección de nuestros afectos. Límite para la protección de nuestros afectos. Cuando hablo de afecto me refiero también a sentimientos y emociones. Sentimientos y emociones. En eso quiero decir que debo establecer límites para que aquellos sentimientos, afectos o emociones que llegan a mi vida no controlen mi vida. Somos nosotros los que debemos controlar entonces nuestros afectos, sentimientos y emociones. Usted puede sentirse triste por respuesta a una dificultad, y una dificultad que en realidad está viviendo. Pero eso no quiere decir que la tristeza le debe dominar o le debe consumir. Usted debe trazar un límite para la protección de sus afectos, de sus sentimientos, de sus emociones. Yo debo trazar límites para que nada de esto maneje mi vida, para que nada de esto controle mi vida. Yo no puedo ser víctima de mis sentimientos, de mis emociones o de mis afectos. Puedo sentir celo y eso lo vamos a experimentar, pero ellos no me deben gobernar. Tanto así que yo no le pueda hablar a mi esposa con tranquilidad porque el celo me domina. Las mujeres pueden experimentar de verdad frustraciones o depresiones, pero esto no quiere decir que eso debe de verdad gobernar su vida tanto que no puedan y no quieran hacer nada más, solo limitarse a sufrir lentamente en la depresión. Todos nosotros podemos experimentar cambios emocionales como amargura, rabia, tristeza, apatía, ansiedad, afán, desánimo. Pero debemos trazar límites para la protección de nuestros afectos, emociones y sentimientos. Y esos límites deben ser claros. Y podemos nosotros decir con toda certeza que muchos no tienen límites en sus estados emocionales. De lo contrario, si no trazas esos límites, vivirás haciéndote daño tú y harás daño también en el matrimonio a la otra persona, si no trazas límites en tus emociones, en tus afectos, en tus sentimientos. Número 4, límite para protección de tus acciones. Límites para la protección de tus acciones. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú conoces tus pecados frecuentes, debes trazar límites en cuanto a tus actividades que te acercan de alguna manera hacia aquello que es nocivo para tu vida. Las acciones. En eso debemos reconocer que el tiempo y ciertas actividades son las que frecuentemente nos empujan o nos acercan a ciertas actividades o a ciertos momentos que son nocivos para nuestra vida. Debo trazar límites en el tiempo. Un ejemplo, el tiempo que dedicas a divertirte. Si eres propenso a ciertos pecados, como la pornografía, deberías trazar límites en el tiempo que estás frente al computador, o límites frente al tiempo que tienes en tu mano el celular. Debes trazar límites en el ocio. Debes trazar límites en tus acciones, en los lugares en donde debes estar, en los lugares que frecuentas. Si eres propenso a ciertos pecados, tu vida sexual
debe ser cuidada, y para ello debes tener límites en tus acciones, límites en tus conversaciones, que pueden ser estímulos para pecar, límites en tus acciones que de alguna manera no estorban la santidad o no estorban el pecado. La Biblia dice que el sabio ve venir el mal y se aparta. Y Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4, del 14 al 16, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, ocúpate, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Note entonces lo que está diciéndole Pablo a Timoteo, un joven pastor. Y le dice, ten cuidado de lo que haces, ten cuidado del tiempo, ten cuidado de lo que estás emprendiendo. Cuídate de ti mismo. Número 5, límites en la protección de tus pensamientos. Límites en la protección de tus pensamientos. Con regularidad pensamos que los pecados son acciones, mas no pensamientos. Que daremos cuenta de nuestros actos, mas no de lo que pensamos. Y dejamos que nuestra mente duele sin límites. Pero cuando hablamos de dominio propio, los límites tratan no solo de lo que hacemos, sino de lo que pensamos. Nuestros pensamientos son el laboratorio donde son fabricados los pecados que vamos a ejecutar después. Entonces, nuestros pensamientos, los límites que tengamos de ellos, son sumamente importantes. Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. Y Mateo 5:28 dice, porque yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, desde la perspectiva divina, un pensamiento es considerado ¿qué cosa? Un pecado. Aquellos pensamientos de odio, debo ponerle límites. De rencor, debo ponerle límites. Dice Proverbios 15:26, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, los pensamientos del malo. De manera que debemos entonces cuidar. Los límites están para cuidarnos. En este caso, la lista de límites individuales que acabamos de dar habla entonces del cuidado de nuestra alma, del cuidado de nuestro cuerpo, del cuidado de nuestros afectos, sentimientos y emociones, del cuidado de nuestras acciones y del cuidado de nuestros pensamientos. Estos son en cuanto a límites individuales. Vamos a tener un receso y vamos a hablar después de los límites compartidos. Entramos entonces al matrimonio, ¿verdad?